Estamos con el escritor Pedro Llosa para hablar de su tercer libro, Las Visitaciones. Cuéntame un poco cómo se origina Las Visitaciones. ¿Tú tenías una idea previa al momento de escribir el libro o los cuentos fueron apareciendo y viste que de alguna manera tenían un punto en común? Los cuentos han salido de manera individual, ¿no? como producto individual, y muchas veces cuando se da la posibilidad de que aparezca un concurso o de hacer un libro o de armar un libro, me doy cuenta que encuentro dentro de los cuentos que tengo más de un patrón antologador muchas veces y trato de escoger algún patrón. Creo que en el caso del primer y el tercer libro han sido así. El segundo sí fue un poquito más el eje lo que mandó a los cuentos. En Las Visitaciones, de alguna manera, uno de los puntos en común, digamos, podría ser esta presencia o esta irrupción de ciertos personajes en la vida de otras, ¿no? Y cómo de alguna manera trastocan sus existencias, ¿no? Como visitaciones, o sea, visitas que de repente son esporádicas o breves, ¿no? Pero sin embargo tienen una significación bastante profunda en la gente, en los protagonistas, digamos. La visitación es el acto en sí, entonces me pareció que ese era un punto central que giraba todas las historias. Y que si bien pueden haber otros factores comunes a estas historias, ese era lo principal. Y la idea que me brota al final es que así como hay un cuento que es una visita de un día, ¿no? Y todo lo que le genera a una persona, a un profesor, el que una exalumna vaya un día a visitarlo a la ciudad en la que vive, hay otro en la que es la vida de una persona, ¿no? Cómo la vida de una persona al final termina siendo una visita larga en nuestras vidas, pero es un espacio de nuestras vidas, ¿no? Uno no vive con sus padres todo el tiempo, ¿no? Tú, digamos, si mueren en algún momento, tus mismos hijos llegan cuando tú ya eres un ser humano con toda una historia. Entonces, un poco eso es lo que quería explotar en todos los cuentos, en todas las formas de visitas. Y una visita también podría ser la de este escritor colombiano Héctor Abad, digamos, ¿no? Que aparece en un cuento, y donde el protagonista, que podría ser un alter ego tuyo, le plantea una teoría respecto a la escritura, ¿no? Digamos, ¿tú coincides en esa teoría, digamos, de tratar de combinar escribir con las tripas o lo emocional, digamos, ¿no? Con la parte más racional? Me brotó la idea de ponérselo en la boca de dos personajes, ¿no? Uno convencido de que las buenas historias solo salen de la pasión, de los intestinos, del reclamo, de la insatisfacción, y otro que le dice que está de acuerdo, pero que le dice no siempre, ¿no? Porque hay mucho buen trabajo de la racionalidad también. Entonces, ¿en cuál de los dos lugares me ubico yo? Quizá más, por supuesto, en el lado de lo emocional y de lo pasional, ¿no? Creo que es cuando mayor potencia uno consigue cuando algo te remueve hacia cualquier lado, ¿no? Ahora, es necesaria la cabeza fría para poder pulir luego esa furia. Entonces ahí es donde la distancia creo que es muy necesaria, ¿no? Últimamente, no sé si lo habrás notado, hay como ciertas coincidencias entre autores para hablar sobre el padre, digamos, ¿no? Tenemos novelas como la de Renato Cisneros, la de José Carlos Irigoyen, pero también cuentos, digamos, está el de Johan Pech, y en las visitaciones justamente el primero, ¿no? También aborda ese tema, la temática del padre. Cuéntame un poquito de eso. La gran mayoría de mis cuentos de este libro y los anteriores giran mucho sobre las relaciones de pareja. Este es el único cuento en el que, digamos, partió incluso de una idea literaria, ¿no? Que es un personaje que quiere conocer al autor de un libro que le ha gustado, ¿no? Simplemente, y se pregunta por qué quieres conocer al autor, ¿no? ¿Cuál es finalmente el libro es lo que vale, no el autor? Y entonces yo pensé, voy a escribir un libro en el que el autor quiere buscar al otro autor, bueno, el personaje buscar al autor del libro que leyó, y que luego se va un poco decepcionando o va reflexionando sobre la persona y la obra es algo muy distinto. Y entonces así comenzó mi proyecto de escribir ese cuento, ¿no? Hablar sobre esta búsqueda de Héctor Abad y basarme en una visita que hizo a Lima. Y repentinamente, sin yo proponérmelo, comencé a escribir una historia basada en la historia de mi padre, ¿no? Mientras digamos, ese libro me había impactado tanto porque me había hecho sentir muy cerca a mi padre, me había, ¿no?, remitido a lo que él había sido para mí, y entonces comencé a preguntarme por qué.
qué había tenido ese libro de especial. Eran más bien los pequeños detalles de la vida cotidiana de él con su padre lo que a mí me hicieron sentir la cercanía de mi padre, ¿no? Ese hombre disciplinado, digamos, muy antiguo en su andar, pero al mismo tiempo enormemente cariñoso en sus pequeños detalles, en armar su vida digamos, para el bien de sus hijos, en fin, una serie de cosas, de cariño, de ternuras que me lanzaron a esa historia. En el momento que estaba escribiendo pensé, yo había nacido cuando mi padre tenía 56 años, el tipo ya había vivido toda una vida que yo no conocía, que yo conocí pedacitos, había sido marino, en fin, toda una serie de cosas de una vida intensa, como la que a todo escritor le gustaría tener. Y entonces comenzó a jugarse ese cuento en esos dos planos, ¿no? Por un lado el autor que buscas en la vida real y por otro lado contar esta otra historia, que además sentía que tenía muchas similitudes con esa historia que había contado Abad. Poco para terminar, Pedro, las Visitaciones gana el premio José Watanabe. Para ti, ¿qué significa? Como autor, digamos, ¿qué significan los premios? Es una vía de publicación muy agradable, muy cómoda, muy simple, ¿no? Tú escribes algo, lo pones en un sobre y si se da la suerte, pues lo único que luego tienes que ya ser parte de un proceso de edición, en fin. Hay una serie de bondades de ese proceso. Presentarse en una editorial con un texto que me parece muy legítimo es el otro camino, ¿no? Y es un camino que tiene de por medio otros condimentos, no solo tu texto, sino la persona, ¿no? Al editor tiene que interesarle la persona y el texto. Entonces, me imagino que en algún momento lo haré, ¿no? Pero hasta ahora he podido no tener que hacerlo. Y me gusta esa figura de alguna manera del anonimato a la hora que lo eligen, ¿no? Amigos, estamos en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Tenemos, por ejemplo, el libro Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa, publicado por Taurus. Se trata de una selección de artículos y pequeños ensayos de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, que giran en torno a la educación, los libros, la lectura, las bibliotecas. Hay un interesante artículo, por ejemplo, sobre la importancia de las bibliotecas, no solamente como espacio de encuentro de investigadores, desde el punto de vista pragmático, digamos, sino también como un espacio, como dice Vargas Llosa, para soñar y para huir de la cotidianidad, de alguna manera. Es un interesante libro, Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa, que se los recomendamos, publicado por Taurus. Para los jóvenes tenemos una novela juvenil de ciencia ficción titulada Voyagers, del escritor D.J. Machale, publicada por Alfaguara. Se trata del primer libro de una saga de novelas ambientadas en el futuro y que de alguna manera giran en torno a un mundo derruido por una crisis energética, digamos. No hay electricidad, no hay internet y de alguna manera se plantea un viaje, una especie de travesía por el espacio para encontrar alguna fuente de energía para poder sobrevivir. Una interesante y divertida novela de ciencia ficción para los más jóvenes de la casa. Y tenemos también un libro del poeta chileno Gonzalo Rojas, Todavía, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Como saben, Gonzalo Rojas es uno de los poetas latinoamericanos más importantes del último siglo, pero en este caso lo que el Fondo de Cultura Económica ha publicado es una selección de sus prosas, digamos. Uno puede encontrar aquí desde reseñas escritas por él, artículos, algunos cuentos, pequeños ensayos, crónicas de viaje, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera nos dan o nos presentan ese otro lado, esa otra faceta del estupendo y notable poeta chileno Gonzalo Rojas. Así que les recomendamos Todavía, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y en el rescate libresco de la semana, yo quiero un poco recomendarles un libro de poesía, en este caso un poeta que para mí es uno de los poetas de mis poetas predilectos, digamos, poetas peruanos de los últimos 40 años, por decirlo de alguna manera. Se trata de Mario Montalbetti y el libro que he rescatado de mi biblioteca es Llantos Elíseos, publicado por Ediciones El Virrey y que además tiene los dibujos de José Tola. Es una bonita edición y de alguna manera reflejan la estupenda poesía de Mario Montalbetti. Así que amigos,
Yo les recomiendo que rastreen, hagan una pesquisa por las librerías en busca de este interesante libro, Llantos Elíseos, de Mario Montalbetti. Y si no lo encuentran, pues busquen de repente la compilación de su obra reunida, que ha sido publicada hace algunos años, hace pocos años. Así que ese es el rescate del libresco de la semana. Llantos Elíseos, de Mario Montalbetti, que ameritaría de repente una nueva reedición. Eso ha sido todo por hoy, amigos, en esta edición del programa. Ya saben que tienen que, o no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, de agregarnos a nuestro fanpage de Jardín de Libros y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tengan las últimas novedades del programa. Así que con ustedes nos vemos la próxima semana.